Hola y bienvenidos. A continuación estaremos conversando sobre los niños en situación de guerra o conflictos bélicos. ¿Qué les afecta? ¿De qué forma los viven? Esto y mucho más en esta presentación de Adriana Mujica, Yoleide Navas y Michelle Carrieri. En pleno siglo XXI, la era tecnológica, pareciera algo insólito que habláramos de este tema. A pesar de que con el pasar de los años históricamente las guerras han ido disminuyendo, el número de niños afectados por conflictos bélicos o armados va en un alarmante crecimiento. Siendo los menores responsables de estas situaciones o conflictos, son los más afectados, pues a cortas edades se convierten en títeres de un terrible juego de adultos y terminan siendo víctimas de atrocidades indescriptibles. Lastimosamente, las guerras han formado, forman y formarán parte de la humanidad, pero son realmente los niños los que pagan un alto precio ante estos conflictos. Dimensionar esta problemática, la problemática asociada a la violencia generalizada que desprenden este tipo de escenarios, solo nos muestra la dinámica de reclutamiento y utilización de los niños y jóvenes. Vemos cómo por la inocencia, debilidad y la falta de madurez son un blanco fáciles para los protagonistas de estas atrocidades, viéndose obligados a convertirse en pequeños adultos que solo intentan protegerse como puedan del sufrimiento, el dolor, el abuso y lo habitual de todo conflicto. En la actualidad, son los niños y los jóvenes víctimas de secuestros, son secuestrados como soldados para la milicia y gobiernos, son atraídos a grupos terroristas como mercenarios y lo que es peor, son víctimas de acoso y delitos sexuales. Un niño que transita por esta situación a veces se ve expuesto al peligro por su propia familia y sin remedio se ve envuelto en las peores vivencias. En un conflicto bélico, los niños son perjudicados por su corta edad, no están en la capacidad de comprender lo que ocurre y muchísimo menos en la capacidad de saber cómo protegerse. A muy temprana edad son expuestos a asesinatos, abusos sexuales, mutilaciones y encarcelamientos, solo por nombrar algunas de las terribles situaciones que pasan. La situación que envuelve y que está creada por un conflicto armado tiene repercusiones altamente negativas para los niños. Los expone a una serie de barbaries que los pone en la posición de ser inclusive torturados, violados y heridos en función de obtener información o intimidar o castigar al oponente. Bajo esta realidad, lo importante es buscar la protección del niño que transita esta situación terrible. Si los niños deben tener o no un trato especial ante la guerra, siempre ha sido un tema debatido a nivel internacional. Posiblemente sea porque siempre ha existido una edad específica a la que se considera que una persona transita por su niñez y la vida adulta, y porque en el momento en el que se reconoce a un niño como adulto varía de país en país. Sin embargo, en la búsqueda de nosotros con este trabajo es poder observar la situación de riesgo a la que se expone un niño en un conflicto bélico o una guerra y de qué manera podemos abordar una solución a esto. O si no, sumar para ella una ayuda para minimizar en el niño el impacto. A continuación, los invitamos a observar este video, a través del cual podremos observar cuál es la situación real del conflicto bélico que pasa en los niños que viven en Colombia. A este niño guerrillero de las FARC de apenas 10 años lo sorprendió la muerte en las afueras de Guayabetal, un pueblo al oriente de la capital de Bogotá. El niño agonizó durante 45 minutos frente a las cámaras de los reporteros que cubrían un enfrentamiento entre soldados de la 13ª Brigada del Ejército y un destacamento del Frente 53 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como FARC. Como el fuego era intenso, nadie lo pudo ayudar. Los 2 disparos de fusil que le atravesaron el pecho finalmente lo mataron. Las autoridades nunca pudieron identificarlo. La edad promedio de reclutamiento de unos 13.5 años a unos 12.8 años. Es decir, que cada vez más jóvenes, más niños, el niño reclutado por los grupos armados ilegales. Y es que los propios estatutos de las FARC autorizan a este grupo guerrillero a convertir a los niños en prisioneros combatientes.
Según estadísticas de la UNICEF y de la Defensoría del Pueblo de Colombia, hay entre 10.000 y 13.000 niños combatientes en los grupos irregulares, muchos de ellos menores de 15 años. Los soldados se quedaron sin palabras cuando comprobaron que uno de sus enemigos era apenas un niño. ¿Usted fue tan joven? ¿Por qué está en esta vaina, no? Porque me llevaron obligado. Bueno, chino, muy bien. ¿Cómo lo llevaron qué? Obligado. Bueno. El ejército lo encontró herido, junto a otros 2 niños insurgentes muertos, durante un fiero combate con las FARC, en las montañas aledañas a la ciudad de Villavicencio. ¿Cuántos años tiene, socio? 14. ¿14 años? Ay, Dios mío. Experimentando un desamparo absoluto y torturado por las heridas que lo desangraban, el niño le contó a los soldados en medio del campo de batalla la conversación que sostuvo con el comandante de las FARC minutos antes de ser reclutado. Pues le dije que no me iban, le dije que no, porque para dejar a mi mamá sola y mi papá. Y dijo, no, se tienes que ir ya, y me llevaron. ¿A la mala? Pues claro. El reclutamiento forzado de niños en Colombia es una realidad que la guerrilla no puede ocultar. Hay niñas de 13 años, 14 años, 15 años, de 16 años. Muchos van huyéndose de su familia por una situación inaceptable y buscando la protección de un grupo que les brinda hogar, uniforme, armas y lo que ellos sienten que puede ser un respeto para ellos mismos que no tenían en su casa. Pero los niños también se incorporan espoleados por el recuerdo de actos atroces de guerra de los que fueron testigos. Tomas de pueblos, masacres, la muerte, la desaparición, el asesinato de un miembro de su familia. La exalcaldesa del municipio de Apartadón, en el norte de Colombia, asegura que jamás olvidará cómo conocieron los niños de una escuela de primaria los paramilitares, otro grupo irregular enemigo mortal de la guerrilla. Llegaron los paramilitares delante de mí, me quitaron la cabeza a un niño, me la tiraron. Pero ¿cuál es el gran interés de las organizaciones armadas ilegales en contar con soldados niños en sus filas? Los expertos aseguran que no hay mejores ni más osados soldados que aquellos que por su corta edad piensan que la guerra no puede tocarlos. Claro, realmente salen ágiles, salen violentos, porque entre más menores de edad que ingresan, se formalizan militarmente y lo instruyen políticamente. Después de haber observado el marco de conflicto en Colombia, queremos hacer para ustedes una categorización de las mismas. Víctimas civiles son todas aquellas personas inocentes que han sido víctimas de algún ataque. Niños soldados son aquellos menores que son incorporados a las fuerzas gubernamentales o milicias armadas. Niños desplazados son aquellos niños separados de sus padres o de las personas responsables de su crianza. Huérfanos son aquellos niños que han perdido a sus padres por muerte. Niños heridos o discapacitados, todos aquellos niños que han sufrido algún tipo de mutilación, que han quedado discapacidad. Niños encarcelados, aquellos niños que están privados de libertad por asociarse con alguna fuerza armada del Estado. Explotados, aquellos niños que han sido víctimas de abuso sexual, obligados a trabajo forzoso o que han sido parte de algún acto de crueldad. Conversemos un poco sobre las áreas de desarrollo. Según la UNICEF, más de 86,7 millones de niños menores de 7 años han pasado toda su vida en una zona asediada por un conflicto de guerra. Esto es un factor que representa un riesgo para el desarrollo de su cerebro. Cuando hablamos del área de desarrollo cognitiva, tenemos que estar conscientes de que se va a ver altamente afectado, tanto las competencias básicas, como lo que es la atención, la percepción, la memoria, los procesos mentales superiores, como el pensamiento, la imaginación, la creatividad, de igual forma la capacidad intelectual de razonamiento, de pronunciación, de comprensión, ya que el niño se encuentra en un estado de estrés que lo mantiene inatento, inestable, vulnerable a las situaciones externas, lo que no le permite estar concentrado y poder enfocarse en el trabajo que le pueda traer beneficios a nivel cognitivo o académico. En cuanto al área emocional, los niños que se encuentran o que viven una situación de guerra o están en situación de riesgo, tienden a tener profundas cicatrices emocionales, ya que viven en un estado de vulnerabilidad constante, lo que le puede traer como consecuencias trastornos del sueño, pánico, agresividad, entre otras. Y considerando el área social, los niños tienden a estar más intolerantes y violentos, reaccionando de forma impulsiva y agresiva ante diversas situaciones que se les presentan.
En cuanto al abordaje terapéutico, es fundamental considerar al niño como un ser integral, de tal forma que establezcamos con él una comunicación constante, una atención emocional, atendiendo sus necesidades y prioridades, establecer límites en las noticias. Es importante que el niño sepa lo que está pasando y a la situación que se están afrontando, pero con límites, no excesivamente cargarlo de noticias que quizás puedan ser falsas y crear más angustia de lo necesario. Es importante establecer una rutina donde el niño, a pesar del caos que se esté viviendo en el exterior, pueda establecer una rutina y seguir pasos que le van a dar una cierta estabilidad entre tanto conflicto. De igual forma, siempre darle mensajes positivos de que las cosas van a estar bien, de que las cosas van a cambiar y que son cosas momentáneas por las que está pasando. Darle una atención personal, que él se sienta querido, se sienta amado, que las personas que están en ese momento con él pueden transmitirle seguridad, y es importantísimo trabajar el manejo del estrés y la ansiedad que genera la situación que se está viviendo. Por último, en cuanto al abordaje terapéutico que se le da a las personas que viven en situación de guerra, específicamente en Colombia, y se encuentran afectadas por la guerrilla, están dos asociaciones que se encargan de brindarle bienestar y seguridad en la medida de lo posible. Entre ellas está la Asociación de Víctimas Visibles, que tiene como fundamento principal concretizar los derechos de las personas afectadas, trabajando con diversas situaciones de riesgo. Y por otro lado está la Asociación ACNUR, que trabaja conjuntamente con el gobierno y organizaciones sociales, de igual forma con las Naciones Unidas, para darle asilo a las personas que se encuentran en situación de riesgo, específicamente en Colombia. Como docentes en ejercicios pensamos en la implementación de un programa psicosocial como una buena estrategia, pues sería un trabajo en conjunto con la comunidad afectada, a través de charlas con padres, representantes, adultos significativos, maestros y niños, en busca del fortalecimiento integral de todos los mencionados anteriormente. Para que esto sea posible, esta estrategia debe ser guiada por dos consideraciones. Una de ellas es la comprensión holística, que no es más que aquel enlace que existe entre todos los recursos y las redes de apoyo que tiene el niño, así como los recursos que como comunidad se tiene y las instituciones vinculadas a él. Otra de las consideraciones es la resiliencia, pues este es un proceso que ayuda a las personas a superar experiencias traumáticas, un factor perfecto para este tipo de circunstancias. Es fundamental para que esta estrategia que nos planteamos pueda dar frutos significativos y a largo plazo. Por otro lado, consideramos de igual manera factores cruciales para el éxito de este programa psicosocial. Entre ellos tenemos la participación de los niños, involucrarlos lo más posible, ya que ellos son quienes mejor conocen sus propios problemas y a menudo también cuáles son las mejores soluciones. Por otra parte, tenemos la participación de los padres o cuidadores. Su participación genera estabilidad y confianza en los niños, además de crear lazos colaborativos entre los adultos. También es de suma importancia involucrar el ambiente educativo. Esto con la finalidad de lograr el desarrollo integral planteado desde el principio. Por último, es de suma importancia que las acciones sean adaptadas al contexto, pues cada situación es única y tiene sus propias problemáticas y soluciones. En este caso en particular, debemos ver que las acciones sean culturalmente aceptadas. Para finalizar, queremos cerrar con el testimonio de Boris Cyrulnik, un neurólogo y psiquiatra quien fue sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Nací antes de la Segunda Guerra Mundial. Mis padres eran judíos ucranianos y polacos. Mi padre se alistó en el ejército francés para luchar contra los nazis. Resultó herido y fue arrestado en la cama del hospital por la policía del país por el que luchaba y desapareció en Auschwitz. Mi madre y gran parte de mi familia también desaparecieron en Auschwitz. Yo fui detenido por la Gestapo, la policía francesa asociada al ejército alemán, cuando tenía 6 años y medio. Conseguí escaparme de unas condiciones
surrealistas. Una vez liberado, cuando contaba lo que había vivido durante la guerra, la gente se partía de risa. Lo has oído bien, la gente se reía porque les parecía increíble. Y es que lo era. ¿Se partían de risa? Sí. La gente creía que me inventaba las historias. Creían que eran cosas que me había inventado. Luego, en 1982 u 83, escribí mi primer libro. Me invitaron a la televisión francesa en Burdeos, donde me habían arrestado, y alguien llamó por teléfono a un periodista y dijo: ¿ese no es el pequeño Boris al que ayudé a escapar? Y dejó su número de teléfono y su dirección. Llamé a un taxi y fui a ver a esta mujer, que era enfermera de la Cruz Roja. Yo tenía 6 años cuando me escapé. No podía irme muy lejos. Me hizo señas para que me escondiera bajo el cuerpo de una señora moribunda y el coche se marchó. De 1.700 personas arrestadas, hubo 2 supervivientes. Esta señora y yo, que me había escondido debajo de ella. Me reencontré gracias a la televisión de Burdeos con todos los testigos de mi fuga. Ahora tengo relación de amistad con ellos y con sus hijos, y les contamos esta historia sonriendo. Porque algo que fue una tragedia durante y después de la guerra, con el paso del tiempo y después de haber trabajado, de haber hecho por comprender por qué los hombres de un país culto, porque Alemania era el país más culto de Occidente en los años 30, país de científicos, músicos. Había un jazz en Alemania muy alegre, precioso. Era el país más culto de Occidente, y fue en ese bonito país, en esa bella cultura germánica, donde sucedió una de las mayores tragedias de la historia humana, la Segunda Guerra Mundial y el nazismo. Pero ahora podemos hablar de ellos sonriendo. Podemos intentar comprender. Con los hijos de esta señora y con los nietos de esta señora, bajo la cual me escondí porque estaba moribunda, hablamos de esto sonriendo.